Cuando yo leí esta historia, me movió mucho, porque él tan joven empezó a confiar en Dios, el rey David. Y vemos el escenario que ellos se juntaron en un valle que se llama Ela. Este lleva por título Derriba hoy tu gigante. Repita conmigo, por favor. Derriba hoy tu gigante. Amén. Ese es el título que les puse hoy. Yo quiero que pongas así tu mano y escriba acá. Mi gigante, así. Hagan conmigo, así. Todo. Mi gigante. Escriban. Mi gigante. Le voy a mostrar algo después. No yo, sino el Espíritu Santo. Amén. ¿Anotaron todo? ¿Nos faltó ninguno? Conocen su gigante, ¿no? Cada uno conocemos nuestro gigante que nos aparecen en la vida, amén. Ya sea, no digo en lo físico, pero más en lo espiritual y en la mente de cada uno de nosotros. Hay un gigante interno en nosotros que a veces luchamos tanto, pero también muchas veces lo hacemos solo nosotros, intentamos hacer frente a él, ¿no? O solo yo lo hago siempre. Todos lo hacemos, amén, gloria a Dios. Dice que se encontraba en un valle que se llama Ela. Una montaña, un gigante que de mañana y de tarde empezaban a desafiar al pueblo de Israel, al ejército de Israel, al ejército de Saúl, al ejército que pertenece al joven David. Hasta ahí nos lleva, ¿no? Entonces, frente a ello, un pueblo que muchos conocemos de acuerdo a la historia de la Biblia, que son preparados para la guerra, preparados siempre para la batalla. Yo creo que el pueblo de Israel, los jóvenes, los adultos, los ancianos, siempre están dispuestos a pelear por su pueblo. Es una nación que siempre y constantemente está en batalla. Está alrededor de sus enemigos, rodeado de enemigos. Siempre, amén. Así nos cuenta la historia. Y así vemos que siempre pelean contra los diversos enemigos, naciones, pueblos. Pero en este momento encontramos a un pueblo paralizado por el miedo. Un pueblo que estaba tan acostumbrado a la guerra, pero cuando empezó a salir esa voz desde el desierto, desde la montaña, era una voz que lo paralizaba. Era una voz tan fuerte que ellos sentían temor y nadie se animaba en ese momento a luchar contra el enemigo. Era una voz que muchas veces nosotros también escuchamos que por ahí nos susurran en el oído y te dicen, bueno, vamos a poder vencer. Una voz interna, ¿no? Y el pueblo estaba paralizado por el miedo. Y no era por falta de armamento, no era por falta de preparación, sino que empezaron a perder la visión, empezaron a mirar más a los problemas gigantes y olvidarnos a Dios en ese momento. Porque cuando uno lo tiene presente a Dios, no hay temor que te pueda paralizar, porque sabemos quién pelea la batalla por nosotros. Amén. Amén. ¿Quién pelea la batalla por nosotros? Conocemos a un Dios vivo que siempre te dice que va a estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Amén. Amén. Pero este pueblo se sentía amenazado, se sentía acongojado, se sentían tristes, se sentían con miedo, porque no pudieron hacer nada ante un gigante enorme que medía más o menos 3 metros según la Biblia. Por falta de visión, olvidando a Dios, desenfocándose de la misión, de la visión. El gigante utilizó 3 elementos fundamentales. Escuchen bien esta parte, por favor. Él se presentó delante del ejército de Israel y con esa voz tan temerosa, utilizando 3 elementos. Primero, la estatura. Yo creo que con Pablo, si me pongo a medir con Pablo, no creo que gane la batalla, ¿eh? Con un sablé así y chao. No llego a esta estatura. Entonces el enemigo utilizó
No era solamente que utilizó, sino era gigante. Y hay un dicho popular que dice, lo voy a utilizar: solamente aquel que vive de rodillas ves al enemigo como un gigante. Es un dicho conocido, algunos saben de quién. Pero a nosotros nos pasa diferente, es diferente a nosotros. Cuando nosotros estamos de rodillas vemos al gigante chiquito. ¿Amén? Amén. Cuando nosotros nos arrodillamos vemos a los gigantes tan chiquitos, tan pequeños, porque el poderoso gigante está detrás de nosotros. Amén. La estatura, que representa esos obstáculos que parece imposible de superar, ¿no? Que a veces se nos presentan problemas tan difíciles y decimos, ¿por qué, Señor? Casi cada vez que David se levanta a pelear, siempre le aparece el gigante. ¿Por qué un gigante si hay soldados igual que la medida de él? Porque para un gigante tiene que preparar otro gigante, otro más mayor. El gigante que está detrás de David es mucho más que el gigante que está delante de él. Amén. Es más poderoso lo que está con nosotros que lo que está con ellos. Amén. Amén. También la armadura. Dice que llevaban coraza, espada, jabalina, que pesaban. No llegué a sumar matemáticamente, pero pesaba mucho. La armadura, que para el mundo es esa confianza en los recursos materiales y humanos. Él tenía todo, él era un gigante, un soldado, digamos, preparado para la guerra, para todos. Y en ese momento, hasta ese momento, no había nadie que lo pueda enfrentar. Cada vez que solamente hablaba, lo intimaba y lo amenazaba, y se sentían humillados, o se sentían con miedo, porque estaba preparada para matar a todos, a cualquiera que se le presente. Utilizaba la voz. Esa voz utilizada para el desafío de burlarse del pueblo de Dios. Utilizaba para burlarse de ese ejército. A veces esas voces que escuchamos son gritos o voces que nos dicen que nunca podemos o que nunca somos capaces. Él lo dijo así. ¿Quién puede salir de ustedes para pelear en contra mío? Mándeme un nombre para que pueda pelear conmigo. No hubo respuesta, hubo solamente miedo y silencio. Las estrategias del enemigo con esas voces son guerras psicológicas también. Yo me voy a la final de Francia, con Francia en la última Copa del Mundo, cuando Dibu Martínez empezaba a hablarle a sus adversarios, ¿no? Y cómo le hacía psicológicamente, hacerle ponerle nervioso para que no patee o para que dé relato. Y funcionó. Por eso somos campeones. Yo soy parte también, ¿verdad? Son campeones. Denle un aplauso al Señor de Italia. Son campeones. Son campeones del mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces utilizaba esa guerra psicológica contra el pueblo, que también funcionó. Hasta ahí le funcionaba todo. Amén. El otro punto es que para David hubo 3 obstáculos internos que intentó detener. Porque él venía de hacer un mandado a su padre para los hermanos, a traerle comida y verle cómo estaba. Yo les invito a que después lean toda esta historia, que es hermoso, y lo pueden sacar un montón de alimentos espirituales de ella, que te va a edificar muchísimo. Amén. Entonces él iba a hacer un mandado, a encontrarse con su padre, y ahí ya encontró un primer obstáculo, que era el hermano, que le hablaba, que le dijo, ¿qué hacía ahí? Que él no era su lugar eso. Era un joven, chico, lindo, no sé si era como yo, pero que era un chico joven que no estaba apto para la guerra todavía. Pero solamente él fue a hacer un mandado, pero el Señor ya lo estaba preparando por el camino. Ya vamos a ver esa historia. El primer obstáculo que tuvo David fue el hermano, la voz que le hablaba del hermano. Y la lógica humana, cuando Saúl le dijo, no, vos no podés, vos no vas a poder vencer a él. Y nosotros que somos un pueblo guerrero, que estamos preparados para la batalla, no podemos contra él, vos vas a venir a decir que vos. Y le dijo a David que sí, que puede intentarlo. Pero no era la voz de David que hablaba en ese momento, sino que era la voz
de Dios que venía directamente del corazón. Amén. Luego viene la incomodidad de la vestidura ajena. Cuando nosotros queremos batallar con el conocimiento nuestro, o con las posesiones que tenemos, o con las capacidades que tenemos, queremos cubrirnos con eso. Pero el Señor te dice, por ahí no, así no es con mi fuerza, no es con espada, sino es con el poder que yo te voy a dar. Amén. La incomodidad a veces sentimos con la vestimenta ajena. Esa armadura que se puso David, esa vestimenta que se puso David, era incómodo porque no estaba acostumbrado a llevar esas cosas tan pesadas, el escudo, la espada, la jabalina para enfrentar al enemigo. Era una incomodidad que excede comodidad para él. Amén. Entonces la incomodidad de la vestidura ajena. Dios puede utilizar tu propia esencia. Amén. No hace falta pedir a nadie más, sino Él te va a preparar para la batalla. Amén. Él te va a preparar para derribar a tu enemigo. Cuando Dios quiso que David fuera rey, no le dijo en ese momento que le iba a preparar, que le iba a dar una corona. Tampoco le dijo que le iba a dar, que le iba a sentar en el trono. No le dijo de ese modo. ¿Qué hizo el Señor? Ante todo esto le presentó un gigante delante de él. Un desafío que él tenía que sobrellevar o sobrepasar. Muchas veces nosotros preferimos primeramente la corona y después luchar, pero el Señor te dice, primeramente te doy un desafío, te doy esta pequeña batalla, a ver cómo lo llevas. Porque nadie de nosotros no podemos regalar a nadie un helicóptero con él sin saber manejarlo, o un auto. ¿La pastora maneja? No. Todavía no. Entonces el pastor no te puede regalar un auto todavía. No, sí puede. Pero si vos vas con el auto te puede pasar cosas, ¿no? Cuando uno no sabe, pero cuando uno no sabe todavía ministrar o usarlo, uno no puede traer. Dios sabe conoce de nosotros, ¿no? Sabe cómo somos, sabe lo que nos conviene y sabe lo que no nos conviene. Entonces no te va a traer una cosa que por ahí te va a afectar a vos y a mí. Entonces la corona no viene antes de la batalla, viene después. El trono viene después de la batalla, no antes. Amén. Eso el Señor nos quiere hacer entender, que debemos luchar también, pero Él está con nosotros siempre acompañándonos, luchando con nosotros, luchando por nosotros en esa batalla. Muchos nos aceptan el desafío. Muchos de nosotros a veces nos aceptamos el desafío. Solamente queremos la respuesta, queremos ya las cosas ahí, en el momento. Pero nos olvidamos a veces que hay desafíos para nosotros que debemos enfrentar también. El Señor que nosotros quiere que seamos un guerrero fiel, un guerrero preparado, que Él nos prepare, que Él nos capacite para poder enfrentar, porque sabemos que el enemigo está preparado también, está muy preparado, pero nosotros, el Señor quiere que nosotros nos preparemos cada día para poder seguir batallando y seguir logrando cosas, seguir llegando a esos anhelos que tenemos, a esos sueños que tenemos, que muchas veces se nos hace gigante, grande, que nos parece imposible de llegar, de alcanzarlo. Pero el Señor te dice, ahora está empezando recién. Pero está conmigo, tranquilo, que vamos paso por paso. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. No se me duerman, por favor. La corona viene después de la batalla, no antes. Eso quiero que se den cuenta también. Eso no se trata de castigo. No es porque Dios te quiere castigar y no te da cosas, sino que quiere enseñarte algo más. Algo más nos quiere enseñar. Por ahí pensamos nosotros que no, es un castigo de Dios que viene. ¿Por qué no puedo lograr lo que yo estoy anhelando, lo que yo estoy queriendo? Te estoy orando, Señor. No, pero el Señor no es como un castigo, sino como una enseñanza para nuestra vida también. Para que nosotros podamos entender y comprender de cómo podemos sobrellevar esto. Amén. El punto número 1. Ante el desafío, ¿cuál era la clave
de la victoria, ¿cuál era la clave de la victoria que tuvo David ante el desafío? Primero que no tuvo miedo, porque se animó y le dijo al rey Saúl que él podía ir a enfrentar al enemigo, al gigante. No tuvo temor. Un muchacho joven que no estaba preparado para la guerra, pero se animó, tomó esa decisión, esa valentía de decirle al rey, a un rey que conoce de guerra, que iba a pelear por el pueblo. No tuvo miedo, sino tuvo coraje en lugar de miedo. Amén. Amén. Qué importante es cuando el Señor te da esa fuerza para levantarte cuando estás desanimado, cuando estás caído, y te prepara para seguir luchando. Amén. Es importante, hermano. Él tuvo un problema cuando empezaba a cuidar las ovejas de su padre y le contó al rey Saúl que él había peleado con leones y con osos que querían arrebatar las ovejas de su padre. Tuvo ese encuentro con animales feroces. Y él empezaba a decirle al rey Saúl que él los aniquilaba a todos con la fuerza. Entonces Dios se le estaba preparando de a poquito de lo que viene después. Si en las cosas pequeñas estuvo Dios contigo, ¿cómo no va a estar ahora que está peleando tu buena batalla? Amén. El Señor siempre va a estar con nosotros, hermanos. Amén. Si a David lo preparó de esa forma, nosotros también nos preparamos. Así que vamos a ir tranquilos, porque la fuerza no es de nosotros, sino es de Dios. Amén. Amén. Se acordó de aquel oso y de aquel león y se presentó así ante el rey Saúl. Isaías 41:10, ¿qué dice? No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te dice el Señor. Dice a mí primeramente y te dice a vos el Espíritu Santo, no temas. Si anotaste hoy el gigante en tu mano, que sea el temor, el miedo, la angustia, una lucha interna que estás llevando y que no puedes superar todavía, la palabra de Dios hoy para ti es: no temas, no desmayes, levántate, yo estoy contigo, yo estoy dispuesto a pelear contigo tu batalla, te dice el Señor. Amén. No te descaigas, no descaigas ante las cosas que están pasando alrededor del mundo, o estás enfrentando alguna enfermedad, alguna dolencia, y cada día se está creciendo. Va a llegar el momento que el Señor te va a dar la victoria. Amén. 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 Solamente confía y no temer. El punto número dos, David no fue a esa batalla porque sabiendo que ya quería ser rey, que quería ocupar el trono de David, de Saúl. No fue con esa intención. No buscaba fama, tampoco buscaba posición. No solamente hacer un mandado, pero a través de ella el Señor lo estaba hablando, lo estaba ministrando, lo estaba preparando. El versículo 46 menciona que él buscaba que toda la tierra, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las manos del cielo y la frente de la tierra. Y toda tierra sabrá que hay Dios de Israel. Hay un Dios de Israel. Como digo, no buscaba fama ni posición, sino que él buscaba hacer creer a todo el mundo, a toda esa gente que dudaba, a toda esa gente que tenía miedo, que hay un Dios en Israel, que pelea por eso. Hay un Dios verdadero que conoce de guerra, que conoce de batalla. Está en él peleando la batalla por nosotros. Amén. Amén. Peleando la batalla Amén. contigo. Cuando estás cansado, cuando estás abatido, cuando estás decaído, el Señor va a pelear por tu batalla y Amén. vencerás. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El punto número 3, el enfoque. Mientras el pueblo
o el ejército de Saúl empezaba a decir que había un gigante entre el medio del ejército adversario. Había un gigante. Ellos empezaban a ver al gigante mayor que a Dios, mientras que David se enfocaba en Dios, en lo que Dios va a hacer en su vida, lo que Dios va a hacer a través de él y para el pueblo, para que el pueblo sea libre una vez más, para que el pueblo pueda recuperar la libertad una vez más. El pueblo se enfocaba en lo que hacía el gigante, o lo que decían las enfermedades, lo que decían por ahí la gente, o lo que decían los adversarios, o lo que decían lo otro y lo otro y lo otro. Mientras el pueblo de Dios se enfoca, debe enfocarse en la promesa de Dios que tiene para nosotros. Amén. 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 No desenfocarnos, sino tener esa misma visión que tuvo David. Él venía con ese pensamiento, con esa seguridad que el Señor va a pelear la batalla. Gloria a Dios. El punto número 4, en el versículo 40 habla de que David le cogió 5 piedras lisas, dijo. Nos cuenta la historia que David, cuando iba de camino, empezó a agarrar 5 piedras lisas. La excelencia aún en los detalles pequeños. Nosotros debemos también servirle a Dios, por más que sea un poquito, que me traiga un vasito de agua, hacer con excelencia. O que venimos a limpiar el baño, por más que parece tan pequeño y que nadie ve. De igual modo tenemos que servir con excelencia. El Señor ve todo eso. El Señor te va preparando a través de eso, porque lo hacemos con una humildad, con un corazón predispuesto. Servir a Dios, servir al pueblo de Dios. Luchar, seguir luchando, seguir presentándote y seguir sirviendo a Dios. Aún en los pequeños, hacer con excelencia. Eso me representaba también las piedras lisas. No eligió piedra cualquiera, eligió piedras lisas. Servicio con excelencia. Una sola piedra fue utilizada para derribar al enemigo, para derribar al gigante. Pero esa piedra fue bastante insuficiente para derribarlo. Y quiero que entienda esto, que no es la piedra. No era la piedra que tenía la fuerza, sino que el poder de Dios que actuaba en ella. Amén. Vos podés preparar lo que sea para derribar a tu enemigo, pero mientras no actúa Dios en ella, no va a pasar nada. Si había espadas, había jabalinas, había escudos, había corazas, había cinturones, había de todo, el pueblo no podía enfrentarlo, porque empezaron a desenfocarse, empezaron a perder el enfoque en Dios y miraban más al enemigo, miraban más al gigante que a Dios. Entonces, esos detalles no es como nosotros hacemos con el enemigo que hacemos, sino que cuando Dios empieza a actuar en ella, eso es lo que derriba al enemigo. Eso es lo que no le gusta al enemigo, cuando uno se pone de rodillas delante de Dios. Esas son piedras para el enemigo. Eso le produce herida, le produce enojo al enemigo. Son piedras chiquitas cuando uno se encierra en su pieza y empieza a orar a Dios, a clamar a Dios por su familia, por sus hijos, por los trabajos, por algunas enfermedades. Piedras chiquitas que muchas veces muchos no ven, pero el Señor sí lo sabe y va a actuar a través de tu oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. La fuerza de Dios cuando actúa con nosotros. El punto número 5. Empezó a declarar David al gigante y le dijo en el versículo 45: tú vienes contra mí con espada. Quiero que repita conmigo esta parte, por favor, muy importante. Tú vienes contra mí con espada. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Solamente ese versículo y poderoso. Nos vamos a enfrentar al enemigo con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Porque el Señor se presenta donde nosotros nos vamos y tenemos alguna batalla, el Señor está ahí.
Clamamos a Él. Clama a mí, yo te responderé. El Señor está dispuesto a escuchar nuestra oración, nuestro clamor en los momentos difíciles, ante el desafío que tenemos en nuestra vida diaria. Y tenemos desafío constante en nuestra vida. Necesitamos algo superior a ese desafío para que nosotros podamos lograrlo superar y llegar a la victoria. Amén. Y ese superior es nuestro Dios. Amén. El punto número 5. Declaramos al enemigo que venimos a pelear contra él en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Y lo venció David. Y cuando el gigante cayó, el enemigo cayó, seguramente el pueblo se regocijaba porque el enemigo mayor cayó. Pero ese gigante no cayó para que el rey David directamente fuese rey. David no tenía ese pensamiento, yo le venzo a este, porque había cosas que el rey Saúl entregaba a la persona, al hombre que mataba al gigante. Pero yo creo que David no fue con ese pensamiento, no fue a enfrentar al gigante para que él sea rey, sino fue a enfrentar al gigante para que el pueblo, todos nosotros, todo el pueblo sea libre. Sea libre de la atadura, sea libre del ataque del enemigo, sea libre de los gigantes que a veces se te presentan en tu vida. Seas libre. Y ya no estés escuchando más esas voces que te gritan toda la mañana y toda la tarde diciéndote: no, Ariel, no podés, Pablo, no podés, no tenés esa capacidad. No tenés esa capacidad de cargar, no tenés esa capacidad de llegar el evangelio a la gente, no tenés esa capacidad. Constantemente el Satanás te empieza a decir cosas en tu vida y te desalienta, te desanima y empieza a crearte un espíritu de duda dentro de ti. Y ya a punto de creer, quizás muchas veces queremos darle al enemigo la razón. Tenés razón, la verdad que yo soy así, no sirvo para nada. ¿Cuántas veces decimos eso? No sirvo para nada, no sirvo para hacer tal cosas, no sirvo para servir a mi hermano, no sirvo para nada. No es tu voz, sino es la voz del enemigo que constantemente te está diciendo eso. Que no lo vas a vencer, que no lo vas a vencer al pecado, a la mala lengua, al mal carácter, que son gigantes quizás pequeños, pero que nosotros nos apropiamos de ella y empezamos a alimentar. Por eso crecen tanto a veces. Por eso llegan a medir 2 metros, 3 metros. Porque nosotros nos apropiamos. Es mi enfermedad, es mi lucha, es mi pelea, es mi desafío. El Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino algo mayor que nosotros, que no lo vemos, pero constantemente está hablándonos a nosotros, a nuestros oídos. Y eso a veces nos desalienta, pero el Señor quiere prepararte para algo grande, para obtener victoria, para no ser miserable en la vida, ni dar lástima a la gente, sino que un hijo victorioso, un hijo que clama, un hijo que construye familia, un hijo que une matrimonio, un hijo que lleva la palabra, un hijo que declara victoria, declara sanidad y liberación al pueblo angustiado, a la persona angustiada, a las almas angustiadas. Hoy debemos tener esa vida que tuvo David, esa visión que tuvo David. Hoy debemos derribar a ese gigante. Hoy debemos dejar de alimentar a ese gigante que está creciendo en nosotros y dejar de apropiarnos de esa cosa que no nos pertenece, no te pertenece. La enfermedad no es tuya. El pecado no te puede vencer teniendo un Dios de poder, un Dios que luche contigo día a día. No nos apropiemos de algo que no nos pertenece. No nos apropiemos más, porque va a empezar a crecer nosotros y va a llegar el día que no vamos a poder enfrentarlo más. Pero confiemos en Dios, que nos prepare cada día, que nos dé la sabiduría para que podamos enfrentarlo. Amén. La estrategia, las armas necesarias para poder enfrentarlo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Ya no escuche, hermano, esa voz del gigante. Dice que durante 40 días estuvo allí, gritándole, desafiándole al pueblo, a un ejército que estaba acostumbrado a la guerra. No le dé más oído ni atención a esa voz. Si no, escuche la voz del Padre que te susurra en el oído y te dice: tú eres mi hijo valiente, te lo estoy preparando para la batalla que viene. Te he preparado en lo pequeño, ahora vienen cosas grandes para tu vida. Ahora viene el desafío más grande para tu vida. Prepárate.